En la fiesta de cumpleaños de mi amigo, Henry llevó a su amante. La joven me miró con ojos abiertos y un tono inocente y animado. Escuché de Henry que la hermana Sofía hace un excelente café estilo americano. ¿Puedo tener el honor de probarlo hoy?, preguntó con una dulce sonrisa. Henry me miró y levantó la barbilla señalando, ¿qué estás esperando? Ve a preparar el café. Me levanté y salí del salón de banquetes, y nunca regresé. La fiesta se celebró en la villa privada de mi amigo. Originalmente, Henry me había dicho que vendría a buscarme después del trabajo y que iríamos juntos, pero por la tarde llamó y dijo que el conductor me llevaría. No dio ninguna explicación y yo no pregunté. Así era siempre nuestra relación, nunca necesitaba explicarse. Pero en el momento en que entré al salón de banquetes, noté las miradas sutiles de la gente a mi alrededor. Algunos curiosos, otros susurrando, algunos incluso parecían compasivos. Rápidamente entendí por qué. Ahí estaba Henry conversando con el anfitrión, y a su lado una joven hermosa se aferraba dulcemente a su brazo. Un dolor agudo atravesó mi pecho y se extendió como una ola. Fue entonces cuando me di cuenta por qué no vino a buscarme. Había elegido traer a otra. Lo que me confundió más fue porque aún así me pidió que fuera. ¿Realmente era necesario humillarme así delante de todos? Me quedé paralizada sintiendo mi presencia. Henry se volvió a mirarme. No había culpa en su expresión, simplemente asintió y dijo casualmente, «¿Estás aquí?». El anfitrión a su lado parecía incómodo, forzando una sonrisa rígida, «Cuñada, entra y siéntete como en casa». La chica al lado de Henry parpadeó hacia mí, como si algo se le acabara de ocurrir. Era indudablemente hermosa, joven, fresca y llena de energía. Con una voz ligera como la brisa, repitió su petición anterior, «Escuché que el café estilo americano de la hermana Sofía es increíble. ¿Podría probarlo hoy?». Mi pecho se apretó. Sentí mis uñas clavándose en mis palmas. Henry parecía indiferente mientras se volvía hacia el anfitrión y preguntaba, «¿Tienes cafetera en casa?». El anfitrión dudó, respirando aceleradamente. Se limpió el sudor de la frente y respondió forzadamente, «Sí, está en la sala de té allá». Henry volvió a inclinar la barbilla hacia mí, «¿Qué estás esperando? Ve a hacer el café». Por un momento, todo el salón quedó en silencio. La atmósfera animada desapareció. La gente bajó la cabeza y me lanzaba miradas de reojo. Encontré la mirada burlona de Henry. Tras una breve pausa, me di la vuelta y caminé hacia el borde del salón. «Apúrate», añadió Henry detrás de mí. No respondí. No paré. No iba a la sala de té. Ya había estado en esta villa una vez con Henry, así que conocía más o menos el lugar. Crucé la sala de té, abrí la puerta trasera y salí al jardín. Siguiendo un camino serpenteante, encontré la puerta lateral de la villa y salí discretamente. El conductor que me había dejado ya se había ido. Abrí una app para pedir un viaje y solicité un coche. Poco después, el conductor llamó. Dijo que había estado antes en esta zona y que vehículos externos no podían entrar. Me preguntó si podía caminar hasta la puerta principal. Dije que sí. El complejo era enorme. Después de un rato, mis pies comenzaron a doler con los tacones altos. Me los quité y los llevé en la mano, caminando descalza. Las pequeñas piedras del suelo pinchaban mis plantas, enviando punzadas, pero extrañamente, me sentía ligera. Incluso empecé a correr mientras avanzaba. El paisaje pasaba rápido, como fragmentos del pasado, cada vez más distantes. Sentí que el peso sobre mí se levantaba lentamente, como si unas cadenas invisibles se rompieran. Mi cuerpo se volvió más ligero, y también mi corazón. Cuando llegué a la puerta principal, estaba descalza, el cabello desordenado, mi apariencia algo destrozada, pero al ver el coche esperando, sonreí. Las luces delanteras eran brillantes y duras, pero atravesaban la oscuridad que me había rodeado por años. En ese momento, algo dentro de mí se aclaró. Sentí como si la niebla finalmente se hubiera levantado. Apenas llegué a casa, Henry llamó, «¿Cuánto se tarda en hacer una taza de café?». «Nunca dije que haría café para ti», respondí. «Además, ya estoy en casa». Hubo una pausa, luego una risa amarga al otro lado. «Sofía, ¿te has vuelto más audaz?». No me molesté en decir más. Colgué. De vuelta en el dormitorio, comencé a empacar mis cosas. La villa de Henry era enorme, con más de una docena de habitaciones en ambos pisos, pero el espacio que me pertenecía era solo medio cama y una sección de armario. Aparte de los vestidos glamorosos que compraba para las fiestas,
tenía muy poca ropa propia. Me tomó más de una hora empacar todo en 2 maletas, una grande y una pequeña. Esa noche me fui. Henry no volvió ni llamó. Al día siguiente era domingo, el día que usualmente veía a Lucas. Como siempre, bajé temprano por la mañana y esperé en la sala. Pasadas las 9, mi suegra aún no había traído a Lucas. Sintiéndome inquieta, llamé a la casa antigua. La sirvienta respondió tartamudeando. El amo vino por la mañana y dijo que llevaría al joven amo al parque de diversiones. Colgué con una sonrisa amarga. Henry me castigaba por no ser obediente. El día anterior, siempre sabía cómo controlarme. Lucas era el niño que di a luz tras un parto difícil, era mi mundo. Solo lo veía una vez por semana, y valoraba cada momento de ese día. Pero si alguna vez hacía algo que disgustaba a Henry, aunque fuera poco, usaba a Lucas para vengarse. Lo mantenía alejado hasta que cedía y pedía perdón. Respiré hondo, me armé de valor y marqué el número de Henry. Sonó 2 veces y colgó. Llamé de nuevo, pero su teléfono ya estaba apagado. Después de pensar un momento, probé el reloj teléfono de Lucas. No esperaba que funcionara, pero para mi sorpresa, sí lo hizo. «Hola mamá», vino su voz infantil. Mi corazón se ablandó inmediatamente. «Lucas, ¿cuándo regresarás?» «Mamá te espera en la casa antigua». «No quiero regresar. Quiero montar el carrusel», dijo con voz plana. «Pero no nos hemos visto en una semana», dije suavemente. «Mamá te extraña mucho». «¿No extrañas a mamá?» «No», respondió sin dudar. Forcé una sonrisa. «Está bien, puedes jugar primero. Mamá te esperará». «No voy a regresar», dijo papá. «Esta noche me llevará a dormir en una tienda y a ver luciérnagas». Antes de que pudiera decir algo más, colgó apresuradamente. Me quedé sentada un rato, luego salí silenciosamente con mi maleta. Originalmente, esperaba ver a Lucas antes de irme, pero parecía que no quería verme en absoluto. Tal vez nuestro vínculo como madre e hijo nunca fue fuerte. Mirando alrededor, me di cuenta de que no había nada ni nadie en la casa de Henry con quien realmente no pudiera separarme. Quizás era bueno poder irme libremente. A los ojos de los demás, yo era la esposa legítima de Henry. Tuvimos una boda grandiosa, con flores y aplausos, pero solo la familia de Henry y yo sabíamos la verdad. Estrictamente hablando, no estábamos legalmente casados. Nunca registramos nuestro matrimonio. En ese entonces, mi abuela estaba gravemente enferma. Estaba profundamente preocupada por mí porque no me había graduado y no tenía a nadie en quien apoyarme. Ella usó el favor que mi abuelo una vez hizo a la familia Henry para presionar al hijo mayor a casarse conmigo. El abuelo de Henry, por el bien del prestigio familiar, accedió a regañadientes. Temiendo que pudieran retractarse, mi abuela insistió en que hiciéramos la boda tan pronto como me graduara. Traté de tranquilizarla, le dije que podía vivir sola, que no necesitaba casarme con la familia Henry. Pero ella tenía miedo de dejarme sola en el mundo. Estaba decidida a verme establecida antes de morir. «Sofía, no descansaré en paz hasta saber que tu futuro está seguro», me dijo con firme convicción. No tuve opción. La familia Henry nunca me aceptó realmente. Antes de la boda, la madre de Henry me apartó y me hizo una exigencia. Solo podría obtener el certificado de matrimonio después de tener un hijo. Lo pensé y acepté. En ese momento, creía que el matrimonio era solo para darle tranquilidad a mi abuela. No importaba si teníamos certificado o no. «No se lo digas a tu abuela», advirtió la madre de Henry. «Su condición es demasiado frágil para manejar estrés alguno». Pensé que era solo una formalidad. Mientras mi abuela estuviera satisfecha, eso era suficiente. Después de que falleciera, podría irme. Pero no esperaba enamorarme de Henry durante el primer año de nuestro matrimonio. Él fue tan bueno conmigo al principio. Acababa de graduarme y aún buscaba trabajo cuando él arregló que trabajara en la oficina del gerente general del grupo Henry. Cada mañana me llevaba en auto a la empresa. Cada noche, me esperaba para salir juntos. Frente a nuestros compañeros de trabajo, él me tomaba la mano suavemente. La gente bromeaba que debía haber salvado la galaxia en una vida pasada para merecer un hombre tan perfecto y amoroso. Cuando mi abuela fue hospitalizada, Henry se encargó de todo. Una vez, cuando ella estaba en estado crítico y fue enviada a la UCI, él se quedó toda la noche a mi lado, consolándome sin quejarse. Henry mismo era realmente notable en la empresa. Era seguro, decidido y capaz.
Verlo manejar el trabajo con tanta facilidad y autoridad, era difícil no admirarlo. Es natural que las personas se sientan atraídas por la fortaleza, y yo no fui la excepción. Pasar cada día con alguien como él, no pude evitar enamorarme. Cuando supe que estaba embarazada, me sentí emocionada. Se lo dije a Henry de inmediato, y pude notar que él también estaba feliz. Pero al momento siguiente, me pidió que renunciara y me quedara en casa para enfocarme en el embarazo. Siempre había sido gentil y complaciente. No sabía cómo discutir o resistir, y combinando con mi admiración por él, acepté subconscientemente. Por cierto, Henry, le pregunté, ¿cuándo vamos a obtener el certificado de matrimonio? El bebé necesitará registrarse para los registros del hogar. Cuando nazca el bebé, le pregunté mirándolo. Me miró por unos segundos, su rostro era inescrutable. Finalmente respondió indiferente, lo hablaremos luego. Mientras lo veía alejarse, una ola de inquietud se apoderó de mi pecho. Algo no estaba bien, pero no podía precisar qué. Mi instinto fue correcto. Durante todo mi embarazo, Henry se volvió más distante en los últimos meses. A menudo se quedaba fuera toda la noche y casi no venía a casa. Cuando entré en labor, fue largo y doloroso. Pasé toda la noche en el hospital, soportando todo sola. Él apareció justo antes del amanecer, momentos antes de que naciera el bebé. No mucho después de que terminó mi periodo de recuperación, mi abuela falleció. Tenía un fuerte presentimiento de que había estado resistiendo, esperando ver que mi bebé llegara sano a este mundo. Cuando supo que había dado a luz y pensó que mi futuro estaría seguro, finalmente se permitió irse. Su partida me rompió el corazón. El parto difícil también había dejado mi cuerpo muy débil. La madre de Henry usó eso como excusa para quitarme al bebé, diciendo que yo era demasiado frágil para cuidarlo. Lloré y rogué a Henry que me devolviera a nuestro hijo, pero él respondió fríamente, diciéndome que me enfocara en mi salud. En ese momento, me llené de desesperación. Incluso pensé en irme, pero no pude alejarme de mi hijo. Lo había llevado en mi vientre durante 10 meses y lo traje a este mundo con dolor y esfuerzo. Los domingos se convirtieron en lo único que esperaba con ansias, esos días en que podía verlo. Mirar su pequeño rostro y sus ojos claros y acuosos me daba una alegría que hacía que toda mi tristeza fuera un poco más soportable. Por el bien de nuestro hijo, le pregunté a Henry una vez más si podríamos registrar nuestro matrimonio. Me miró con desprecio, su voz llena de desdén. Pensé que tenías más dignidad. Resulta que eres igual que tu abuela, siempre tratando de escalar socialmente. Apreté los puños, mi cuerpo temblaba de ira. ¿Qué quieres decir? El rostro de Henry se volvió frío. No soy alguien a quien se pueda forzar a hacer algo. Cuando tu abuela me presionó para que te pagara con matrimonio, juré que un día te haría arrepentir. Lo miré incrédula. Entonces, ¿todo lo pasado fue falso? El cuidado que me mostrabas, las palabras amables, las miradas llenas de cariño, ¿fueron todas mentiras? Él sonrió con una ligera burla. ¿Qué crees tú? Después de salir de la casa de Henry, no tenía a dónde ir, justo como temía mi abuela. Estaba completamente sola en este mundo. Pero extrañamente, no sentí miedo. Por primera vez, sentí una especie de paz. Como no podía decidir a dónde ir, dejé de intentarlo. Reservé un hotel y pasé los días sin hacer nada, viendo televisión, navegando en mi teléfono, comiendo y durmiendo. Ya no tenía que levantarme temprano para preparar café molido a mano para Henry, ni enfrentar llamadas repentinas de su madre, regañándome por razones que nunca entendí. No necesitaba estudiar materiales de crianza todo el día solo para encontrarlos inútiles. Finalmente podía acostarme y dejar mi mente en blanco, libre de ansiedad. Un día, mientras cambiaba de canal por aburrimiento, encontré un drama filmado en Delhi. El paisaje era impresionante y me cautivó de inmediato. Sin pensarlo mucho, me levanté de la cama y reservé un vuelo a Yunnan para la mañana siguiente. Mientras esperaba en el aeropuerto, recibí una llamada del mayordomo de la casa ancestral de Henry. Señora, enviaré al joven maestro en breve, por favor espere en casa, dijo cortésmente. Solo entonces me di cuenta de que era domingo. Había pasado toda una semana en el hotel sin darme cuenta. Claramente, nadie en la casa ancestral se había dado cuenta de que me había ido. Cuando escuché el anuncio de embarque de mi vuelo, respondí rápidamente, no vengas, no estoy en casa, y colgué sin dar más explicaciones. Tan pronto como subí al avión, mi teléfono volvió a sonar. Contesté, y la pequeña voz enojada de Lucas llegó, mala mamá, si no quieres verme.
Entonces yo tampoco quiero verte, dijo papá, no tienes permitido venir a casa. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé allí atónita por un momento, luego sonreí impotente. Durante los últimos años, me había obligado a quedarme en la casa de Henry solo para ver a Lucas regularmente. Había tragado mi orgullo, soportado humillaciones y tratado de hacer las paces con Henry. Cada vez que fruncía el ceño, me asustaba, temiendo que me impidiera ver a mi hijo. Como muchas madres que tratan de engañarse a sí mismas, pensé que mantener una fachada de unidad familiar de alguna manera beneficiaría a mi hijo. Pero esa idea fue una tontería. Lucas había sido criado en la casa ancestral. Solo lo veía una vez por semana. Y a pesar de mis esfuerzos por complacerlo y conectarme con él, se había ido alejando lentamente. Nuestras visitas semanales se habían convertido en una molestia para él. Por la tarde, siempre pedía regresar. Finalmente tuve que admitir la verdad, Lucas no parecía necesitarme, ni siquiera le gustaba estar conmigo. Así que haría lo que él quería, dejaría de molestarlo. Dali resultó ser incluso más hermosa de lo que había visto en la televisión. Alquilé una casa de huéspedes y daba paseos todos los días, disfrutando del paisaje y la deliciosa comida. El aire aquí era tan fresco que parecía limpiar el alma. No pude evitar callar mis pensamientos y empezar a reflexionar sobre mi vida y el camino que tenía por delante. Durante tantos años había sido pasiva. Acepté la muerte de mis padres sin protestar. Seguí los deseos de mi abuela sin cuestionarlos, permanecí en un matrimonio no por amor sino por el bien del niño. De repente me di cuenta de que nunca había vivido realmente para mí misma. Eso debía cambiar. Apoyada en la ventana de la casa de huéspedes, miré el amplio cielo azul y mi mente vagó a los sueños que alguna vez tuve. Debí haber tenido uno, ¿no? Nunca fue algo grande. No soy una persona ambiciosa. Nunca obsesionada con la riqueza o el éxito. Solo quería una vida simple. En la universidad, solía imaginar abrir una pequeña librería, nada lujoso, solo un lugar acogedor donde personas afines pudieran reunirse, tomar café y charlar sobre libros. Incluso si no generaba mucho dinero, aún valdría la pena. Después de todo, no me faltaba dinero. Cuando mi abuela falleció, me dejó una suma de dinero. Según sus últimos deseos, vendí la casa a su nombre. No era un lugar grande, pero estando en la ciudad de Hin, aún tenía un buen precio. Ese dinero ha estado quieto en mi cuenta bancaria desde entonces. Cuando Henry y yo nos casamos, su familia me dio 10 millones de yuanes como dote. También había varios juegos de joyas. Después de casarnos, Henry me daba 300,000 yuanes cada mes para gastos del hogar. Pero nunca gasté más de 20,000. La educación de Lucas, la vida en casa, todo estaba a cargo del mayordomo y los sirvientes. Rara vez necesitaba gastar dinero yo misma. La mayoría de mis gastos eran solo juguetes y regalos para Lucas. Una vez, el primo de Henry se enteró de cuánto dinero me daba cada mes y se burló. Mi hermano te insulta con esa cantidad tan pequeña. Claramente no le importas. No es de extrañar que te haya dado 10 millones solo para deshacerse de ti. Para ellos, 300,000 al mes era un insulto, 10 millones de yuanes un despido. Quizás realmente no encajaba en su mundo. En sus círculos, comprar un bolso o ir a un salón de belleza podía costar cientos de miles. Sus regalos de compromiso y dotes a menudo incluían propiedades completas, tiendas o acciones en negocios. En comparación, 10 millones parecía ridículo. A sus ojos, mis hábitos de gasto eran tacaños, incluso vulgares, pero nunca me importó lo que pensaran. Me quedé solo por el niño, no para ser parte de su mundo. Ese dinero quizá no significaba mucho para ellos, pero para alguien como yo, con deseos modestos y hábitos sencillos, era más que suficiente. Puede que nunca lo gaste todo en mi vida, y ahora tenía el valor para perseguir ese viejo sueño. Para abrir mi propia librería antes de irme de Dolly, llamé a Henry. El teléfono sonó hasta el último momento, justo antes de desconectarse automáticamente, él contestó. Finalmente te diste cuenta que estabas equivocada, dijo sin dejarme hablar. Esta vez cruzaste la línea. Como castigo, no verás a Lucas por 3 meses. Henry, lo interrumpí, nunca tuvimos un certificado de matrimonio. Parecía divertido. Pude escuchar la sonrisa en su voz. ¿Realmente quieres registrar nuestro matrimonio ahora? No es imposible, pero después de lo que hiciste, está fuera de cuestión. Además, Isabella todavía está enfadada.
Si vuelves y le pides disculpas, quizás. Isabella, hice una pausa. Ese nombre otra vez, ¿era la mujer que una vez me pidió hacerle café, su amante? ¿Escuchaste lo que dije? Henry elevó un poco la voz. Respondí con calma, como nunca registramos nuestro matrimonio, tampoco necesitamos pasar por un divorcio formal. Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de furia. ¿Qué intentas decir? ¿Quieres terminar conmigo? ¿Sabes siquiera de lo que hablas? Sí, dije, no necesitamos vernos más. No regresaré. Los 10 millones de yuanes que tu familia me dio, considéralos compensación por haber dado a luz a Lucas. Está bien, muy bien, soltó una risa fría. Nunca volverás a ver a Lucas. Mirando la pantalla después de que colgó, sonreí débilmente. El niño que llevé y di a luz con tanto dolor se había convertido en un arma, una herramienta que él usaba para controlarme y castigarme. Por ese niño, había cedido una y otra vez, tragándome el orgullo, haciendo todo a su manera. Sin embargo, el niño seguía distante, sin mostrar afecto ni calor. Eso fue lo que me dio la fuerza para alejarme. Regresé a un pequeño pueblo en el sur, el mismo lugar donde viví de niña antes de que mis padres fallecieran. Los tres habíamos vivido allí juntos. Mi madre había crecido en Hin City. Pero cuando quiso casarse y mudarse a este tranquilo pueblo, mi abuela se opuso al principio. Luego, quedó profundamente impresionada por el carácter de mi padre, así que mi abuela permitió que mi madre se casara con él. Mi madre decía que, aunque creció en Hin City, nunca le gustó el aire seco allí. Prefería mucho más el pequeño pueblo sureño donde el calor y la humedad hacían que todo se sintiera suave y cómodo. Yo siempre sentí lo mismo. Debo haber heredado esa parte de ella. Aunque más tarde me mudé a Hin City y viví allí muchos años, nunca me adapté realmente. En el fondo, aún anhelaba el pequeño pueblo donde nací. Así que cuando empecé a pensar en establecerme, este lugar vino naturalmente a mi mente. La casa donde crecí ya había sido vendida, y pasé bastante tiempo buscando antes de elegir finalmente una pequeña casa con patio en la parte antigua del pueblo. Había una habitación al frente del patio que daba a la calle y había sido usada como pequeña tienda. La convertí en una librería. Detrás del patio. La casa tenía varias habitaciones, que renové para mi espacio personal. Había una sala, un dormitorio, una cocina, un comedor y un baño, todo lo que necesitaba en el patio. Planté todo tipo de flores y plantas verdes, la casa recién renovada quedó tan encantadora como esperaba. En un día soleado y templado, me mudé y celebré una pequeña ceremonia de apertura para la librería. Como esperaba, el negocio no fue particularmente bueno. Ocasionalmente, algunos estudiantes cercanos entraban a leer, pero la mayoría del tiempo la tienda estaba muy tranquila. No me importaba, la tranquilidad me permitía sentarme detrás del mostrador y concentrarme en escribir. En la universidad, escribir había sido un pasatiempo mío. A veces, incluso publiqué cuentos cortos en revistas. Una vez escribí una novela en línea de extensión media, que fue bien recibida. Me ganó algunos lectores e incluso me trajo una buena suma en derechos de autor. Mi plan entonces era trabajar en una revista o editorial después de graduarme, escribiendo novelas en paralelo. Pero después de graduarme, me uní a la empresa de Henry por su petición. Me casé con él, tuve un hijo y poco a poco dejé de escribir por completo. Ahora quiero retomar esa pasión. Quiero hacer lo que amo y vivir una vida que me haga sentir bien. Un día, estaba sentada en la librería escribiendo cuando de repente comenzó a llover fuerte. Las gotas golpeaban los cristales de la ventana y pronto se formó un gran charco en la entrada. Un joven alto y de aspecto brillante llegó en bicicleta vieja. La estacionó rápido, saltó y corrió hacia mí, sosteniendo algo que había tomado de la cesta. «Jefa, ¿puedo refugiarme aquí de la lluvia?», llamó desde bajo el alero, con la cabeza baja mientras limpiaba el objeto en sus manos. «Claro, entra», respondí sonriendo. «No, estoy todo mojado». «No quiero ensuciar tu piso», dijo, mirando hacia arriba y limpiándose la lluvia de la frente con la manga. En el momento que levantó la mirada, se quedó paralizado. Vi su rostro claramente también y no pude evitar pensar lo guapísimo que era. No era el tipo usual de piel clara y delicada, en cambio, tenía piel bronceada, rasgos definidos, cejas pobladas y ojos brillantes. Su aspecto tenía un fuerte encanto masculino. Después de unos segundos, pareció reaccionar. Su expresión se volvió de agradable sorpresa. «Sofía, ¿cuándo regresaste? ¿Me conoces?»,
Pregunté desconcertada. Estaba segura de que nunca había conocido a ese joven seguro y enérgico antes. Sonrió mostrando una dentadura blanca. Soy Julian, Julian. Fruncí el ceño ligeramente, tratando de recordar el nombre, pero no lo logré. Hace 17 años hubo un incendio en el Downtown Mall. Tu padre me salvó, dijo, algo en mi memoria se agitó. Tirándome de vuelta al pasado, en ese entonces ni siquiera tenía 10 años. Mi familia era feliz. Mis padres se amaban profundamente y ambos me adoraban. Pero cuando cumplí 10 años, todo se rompió como una burbuja de jabón. Mi padre era bombero. Durante un gran incendio en el centro comercial del centro, él y su equipo entraron para rescatar a las personas atrapadas dentro. Ese día salvaron a todos, pero mi padre junto con otro bombero perdieron la vida en el incendio. Poco después del funeral, mi madre, aún aturdida por el duelo, fue atropellada por un camión mientras conducía una bicicleta eléctrica. Murió en el acto. Así, me quedé huérfana. Más tarde, mi abuela vino a llevarme a Gym City. No mucho después de mudarme con ella, mi abuelo también falleció. Me hundí en un profundo sentimiento de culpa. Empecé a preguntarme si era como los personajes de las telenovelas, alguien nacido bajo una estrella de mala suerte que traía desgracia a quienes lo rodeaban. Primero mis padres, luego mi abuelo, debido a esa culpa me volví retraída, tímida y sombría. Aunque mi abuela notó que algo andaba mal y eventualmente me llevó a ver a un psicólogo, el miedo y la inseguridad ya habían echado raíces en mí. Las palabras de Julian me trajeron de vuelta al presente. Si no fuera por salvarnos, tu padre todavía estaría. Él dijo suavemente, está bien, respondí sinceramente. Eso era el deber de mi padre. Hubo un tiempo en que lo resentí en mi corazón. ¿Por qué tuvo que salvar a esas personas? ¿Por qué nos dejó a mi madre y a mí? Mi madre murió porque no pudo soportar el dolor. ¿No pudo él quedarse vivo por nosotras? Pero a medida que crecí, poco a poco acepté la situación. Empecé a comprender y finalmente hice las paces conmigo misma. Empecé a entender a mi padre con más claridad, su personalidad y fuerte sentido de responsabilidad, que lo hacían entregarse por completo a su trabajo, cada vez. Eso también era lo que había enamorado a mi madre. Al principio, él siempre fue ese tipo de persona. Se enorgullecía de su trabajo y sus ojos brillaban cada vez que hablaba de él. Ya no lo culpo por cómo era. De hecho, debería estar orgullosa de lo que hizo también. Ah, por cierto, mira esto. ¿Lo recuerdas? Julian levantó una pequeña maceta de cerámica. La tomé de él, sorprendida. Espera, ¿es mía? En cuanto vi la maceta, los recuerdos volvieron de golpe. Mi padre me llevó a un taller de cerámica cuando era niña, y la hicimos juntos. En el fondo de la maceta, había 2 letras torcidas que deletreaban mi nombre, Sofía, escrito con mi propia manita. Recordaba vagamente haberla llevado a casa y plantar un cactus en ella. Si no la hubiera vuelto a ver, podría haberla olvidado por completo. ¿Por qué tienes esto?, pregunté, frotando suavemente la superficie de la maceta una y otra vez. Julian sonrió, en realidad, fui una vez a tu casa, pero para entonces ya te habías mudado. Mientras continuaba, finalmente escuché la historia completa. Después de ser rescatado en el centro comercial por ese alto bombero, permaneció consciente. Aunque el hombre llevaba una máscara y Julian no pudo ver bien su rostro, recordó que alguien cerca lo llamó Men. Después de recuperarse, Julian fue con sus padres a la estación de bomberos para agradecer al bombero que lo salvó. Llevaron un banner de seda como muestra de gratitud, pero cuando llegaron, recibieron la desgarradora noticia: había fallecido poco después del rescate. Toda su familia estaba devastada. Luego supieron que la esposa del bombero también murió en un accidente, dejando solo una hija de 10 años. Después de hablarlo, los padres de Julian decidieron que querían adoptar a la niña. Incluso decoraron una habitación en casa para ella, pintándola de rosa suave y amarillo claro, colores que suelen gustar a las niñas pequeñas. Julian estaba emocionado, pensaba que iba a tener una hermanita, pero llegaron demasiado tarde. La niña ya había sido llevada por su abuela. Nunca tuvieron la oportunidad de verla. Julian estaba desconsolado. Incluso fue a la puerta de la casa del bombero y lloró. Fue allí, afuera de la casa, donde vio la maceta en una esquina con un pequeño cactus todavía creciendo dentro. En el fondo estaban las letras Sofía. Sabía que ese debía ser el nombre de la niña, así que recogió la maceta y se la llevó a casa. Nunca había cultivado flores antes.
dijo con una sonrisa tímida, cuidé mucho ese cactus, pero murió en menos de una semana. Me reí, ¿lo regaste todos los días? ¿Cómo lo supiste? Se rió también, porque hice lo mismo la primera vez que intenté cultivar cactus. Los regaba todos los días y terminé matando bastantes. El que encontraste en esa maceta fue el que mantuve vivo por más tiempo. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo sobrevivió? 51 días, dije orgullosa. Ambos estallamos en risa. Por cierto, ¿por qué trajiste la maceta hoy? Pregunté. Él señaló una pequeña grieta cerca de la base. ¿Ves esto? Estaba rota. Mi gato la tiró. Busqué por mucho tiempo hasta encontrar a alguien que pudiera arreglarla. La acabo de reparar hoy. No sabía si reír o llorar, es solo una maceta. Si está rota, está rota. ¿Vale la pena arreglarla? Él la sostenía en sus manos, mirándola con ternura, honestamente, sí. Con el tiempo, Julian y yo nos acercamos más. Después del trabajo, corrí a mi librería para ayudar, atendiendo a los clientes y limpiando. Cada vez que entraba, decía con una sonrisa, la gran escritora puede concentrarse en crear. Deja la tienda en mis manos. Me sorprendió cuando supe que era bombero. Una vez un bombero me salvó, le dije. Desde entonces, soñé con ser uno cuando creciera. Soy realmente afortunado de haber cumplido ese sueño, habló con orgullo, y el tono de su voz me recordó al de mi padre. Felicidades, dije, realmente feliz por él. Cuando nos familiarizamos más, Julian me preguntó cuidadosamente por qué había vuelto a nuestro pueblo natal. Se rascó la cabeza, en realidad, te vi una vez antes y supe que estabas casada. Fui a la universidad en Him City y después de graduarme, regresé una vez para la boda de un compañero. Fue cuando te vi en el centro comercial. No reconocí tu rostro de inmediato. Solo cuando pasamos uno al lado del otro y escuché que alguien te llamaba Sofía, me di cuenta. Ese nombre se quedó en mi memoria todos estos años. Me di la vuelta y te vi, pero no estaba seguro. Después pregunté y descubrí que eras la hija del bombero que me salvó. Me miró en silencio por un momento antes de continuar, ¿ibas a casarte entonces? Fue una boda grandiosa. Me colé y te vi sonreír tan dulcemente, Sofía. ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste y decidiste quedarte sola? Su voz era suave, como si tuviera miedo de tocar una vieja herida. La preocupación en sus ojos era sincera. Está bien si no quieres hablar de ello, agregó rápido. Estoy divorciada, dije con calma, o más precisamente, estamos separados. Aunque tuve un hijo con él, nunca registramos nuestro matrimonio. Me había acostumbrado a procesar mis emociones en silencio, manteniendo todo enterrado profundamente. Pensé que había olvidado cómo abrirme a alguien, pero cuando estuve frente a alguien que realmente se preocupaba por mí, me sorprendió cuánto quería compartir. Le conté todo lo que me había pasado durante los años, hablando despacio, tomándome mi tiempo. Mi tono era calmado, y hasta me reía de mí misma de vez en cuando, pero Julian escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Lo miré un poco divertida. ¿Por qué lloras? Se limpió la cara y dijo, ¿de verdad tuvieron el corazón para hacerte daño así? Otra lágrima rodó por su mejilla. Sofía, has pasado por mucho. En sus ojos vi una emoción perdida hace mucho tiempo, era el mismo tipo de dolor que una vez vi en los ojos de mis padres y abuelos, un verdadero dolor de corazón. Después de todos estos años, él sentía pena por mí. Finalmente sentí lo que es ser verdaderamente cuidado, un calor que poco a poco regresó a mi corazón. Algunos sentimientos entre adultos no necesitan ser expresados en voz alta. Empecé a aceptar silenciosamente el cuidado y la atención de Julian. Estar con él se sentía natural. No resistí, y no sentí incomodidad. Prestaba mucha atención a las pequeñas cosas que hacía, aprendiendo gradualmente mis hábitos y preferencias, incluso aquellas que yo misma nunca notaba. Una vez fuimos a un mercado nocturno a comer barbacoa. Dejé los pinchos de calamar intactos, y él lo notó. Después de ese día, nunca pidió calamares de nuevo. Otra vez, le dije que me gustaba el té con leche con un 30% de azúcar. Lo recordó. Cada vez que me compraba té con leche después de eso, siempre era justo como me gustaba. Parecía duro por fuera, pero en realidad era muy considerado. Era como un vaso de agua tibia, tranquilo y constante. Hacía que todo se sintiera calmado y cómodo, y antes de darme cuenta, ya dependía de él. Una noche, alrededor de la hora en que Julian usualmente terminaba de trabajar, lo esperé en la librería, pero no apareció.
Pasó una hora y todavía no había señales de él. Empecé a preocuparme. Ya no pude fingir estar tranquila. Así que tomé mi teléfono y lo llamé. Nadie contestó. El pánico empezó a invadirme. Revisé las noticias locales en mi teléfono y vi que había ocurrido un incendio en una fábrica en los suburbios del oeste. Sin dudarlo, tomé un taxi y corrí hacia allá. Cuando llegué, el incendio ya había sido apagado. Me quedé fuera del edificio, escaneando cada rostro mientras los bomberos salían uno tras otro. Pero no vi a Julian. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos empezaron a temblar. La imagen de la espalda de mi padre cuando se fue hace 17 años apareció en mi mente. Negué con la cabeza, susurrando para mí misma, no, esto no puede pasar otra vez. Entonces, de repente, vi una figura familiar acercándose. Sofía, ¿qué haces aquí? En ese momento, todas mis emociones estallaron. Me lancé a sus brazos y lloré sin control. Me asustaste hasta la muerte, Julian. Pensé que te había pasado algo. Él me palmeó la espalda suavemente, tratando de consolarme, tranquila, tranquila. No llores. Estoy bien. ¿Ves? Cuando finalmente me calmé, él sostuvo mi rostro entre sus manos y me miró a los ojos. ¿Puedo tomar tu reacción como una señal de que te importo mucho? Ya no quería ocultar mis sentimientos. Asentí sin dudar, sí, me importas mucho. Me preocupo cuando no puedo verte. Mi mente se volvió loca. Julian sonrió, sus ojos brillaban con calidez. Sofía, estemos juntos. Después de todo lo que acababa de sentir, después del miedo y el alivio, me di cuenta de que nada importaba más que el presente. Ya no quería pensar demasiado. Solo quería seguir mi corazón y ser feliz por una vez. 3 meses después, obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Al salir de la oficina civil, Julian me abrazó fuertemente. Sofía, no tengas miedo. Ahora tienes un hogar. Yo soy tu familia, y nunca te dejaré. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Él siempre me había entendido. Sabía mi inquietud, mi anhelo de un lugar al que pertenecer, y el vacío que llevaba en mi corazón. Esa noche, cuando llegamos a casa, Julian empezó a cocinar. Preparó un filete y sirvió vino tinto en copas. ¿Esto es demasiado elegante? Pregunté, levantando las cejas. ¿Bromeas? Es un gran día. Acabamos de obtener nuestro certificado de matrimonio. Por supuesto que tenemos que celebrarlo adecuadamente, dijo, sentándose frente a mí. Mis padres todavía están de viaje, pero les llamé. Estaban emocionados cuando les di la noticia. Dijeron que cuando regresen, nos ayudarán a preparar la boda. Prometieron que no dejarán que te sientas perjudicada. Continuó con una sonrisa cálida. Hace 2 años, con la ayuda de mis padres, ahorré y compré una pequeña casa. Es la que visitaste antes, no es grande pero está pagada completamente, así que no tenemos que preocuparnos por la hipoteca. Empezaré las renovaciones este mes, si tienes ideas o preferencias, solo dime. Sonreí. Primero comamos, podemos hablar del resto después. De ninguna manera, dijo en serio, desde hoy somos marido y mujer. Necesito ser honesto contigo sobre todo. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó, esta es mi tarjeta de salario. Rápidamente negué con la cabeza, no, si me la das, ¿qué harás cuando necesites dinero? Él rió. Puedes darme dinero de bolsillo, me gusta que me cuides. Insistió en poner la tarjeta de salario en mi mano. Mientras la empujábamos de un lado a otro, sin querer aceptarla, de repente sonó el timbre. Me levanté rápidamente para abrir la puerta. Al ver al padre y al hijo afuera, me quedé paralizada. Lucas abrazó mi pierna y me miró con ojos abiertos. Le acaricié suavemente la cabeza. ¿Por qué estás aquí? Henry no respondió, entró directamente a la casa. Cuando vio a Julian sentado en la mesa del comedor, su expresión se oscureció. Se volvió hacia mí con una mirada afilada. ¿Quién es él? Antes de que pudiera responder, miró alrededor y continuó, después de dejarme, estás viviendo en un lugar así. Miré alrededor confundida, para mí era un lugar encantador. Puede que no se comparara con la enorme villa de Henry, pero era espacioso, lleno de luz, cálido y cómodo. Este lugar es bonito, dije honestamente, me gusta más que tu casa. Deja de ser terco, Henry se burló. Cuando vivías conmigo, te servían todos los días. No tenías que mover un dedo, todo lo que usabas y comías era lo mejor.
¿Cómo puedes soportar esta clase de vida ahora? Dio un paso más cerca, suavizando un poco la voz. Entiendo que estabas enojada cuando te humillé por otra mujer la última vez. Pero ya no te guardo rencor, ya mandé a Isabella lejos, vine a recogerte personalmente, no compliques esto más de lo necesario. Esta es tu última oportunidad, sé que siempre quisiste obtener el certificado de matrimonio, ahora estoy dispuesto, así que en el futuro, no hace falta. Lo interrumpí firmemente. Estaba cansada de ver esa mirada arrogante en su cara. No voy a volver, esta también es mi casa. Ya estoy casada, por favor deja de molestarme. La expresión calmada de Henry finalmente se quebró, sus pupilas temblaron. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz baja. Julian dio un paso adelante, tomó mi mano y se mantuvo firme. Señor, hoy es un día especial para Sofía y para mí. Pasaré por alto tus palabras groseras, pero por favor, abandona nuestra casa ahora. Un destello de confusión cruzó el rostro de Henry. ¿Qué día especial? Julian respondió calmadamente, hoy registramos nuestro matrimonio, ahora somos una pareja legalmente casada. Así que Henry, por favor, márchate. Nunca volveré a Him City. Henry estuvo en silencio por mucho tiempo antes de hablar finalmente. Esta broma no es graciosa. No estoy bromeando, dije. Estoy casada. Lucas corrió de repente y se aferró a mi pierna, lágrimas llenando sus ojos. Mamá, ¿ya no me quieres? Me arrodillé a su nivel e intenté hablar suavemente. Lucas, aunque mamá no pueda estar a tu lado. Siempre te amaré. Si me extrañas, puedes hacer videollamadas cuando quieras, y durante las vacaciones escolares, puedes venir a visitarme. Aunque Lucas nunca había estado cerca de mí y había dicho muchas cosas hirientes, nunca lo culpé. Tenía solo 3 años, ¿qué podía entender? Habíamos estado separados desde que nació y solo nos veíamos una vez a la semana. Apenas había tiempo para construir un vínculo fuerte. No era sorprendente que estuviera distante, tal vez la conexión entre nosotros como madre e hijo era demasiado superficial. Lucas me miró y asintió ligeramente, como si solo entendiera a medias. El día antes de nuestra boda, Henry apareció de nuevo. Estaba parado fuera de la librería con una expresión seria. Quiero hablar contigo, dijo. Julian, que había estado sentado a mi lado, se levantó de inmediato. Ustedes dos hablen, yo daré un paseo. Una vez que Julian se fue, Henry volvió a mirarme. Lo admito, has ganado. Divórciate de él, y obtendremos el certificado de matrimonio de inmediato. ¿De qué estás hablando?, pregunté atónita. Te casaste con otro hombre solo para vengarte de mí, ¿no es así? Querías obligarme a ceder. Le lancé una mirada de incredulidad. ¿Realmente eres tan egocéntrico? Henry se rió. De lo contrario, ¿cómo podrías estar con un hombre como él? No se compara conmigo en absoluto. Sofía, me amas, lo veo en tus ojos. Lo miré fijamente, el hombre que me había hecho esperar tanto tiempo y sin embargo se fue sin decir una palabra. Así que siempre supo que lo amaba. Y porque se vio obligado a casarse, no pudo tragar su orgullo. En cambio, intentó restaurar su autoestima lastimándome una y otra vez. Entonces mira en mis ojos ahora, dije suavemente, ¿todavía puedes ver ese amor? Él se quedó atónito, sin poder hablar. Henry, admito que solía amarte, continué, pero luego me di cuenta de que no eres alguien que valga la pena amar. Me quedé en la familia Henry solo por Lucas, si no fuera por él me habría ido hace mucho tiempo. Algo cambió en su expresión, un destello de dolor pasó por sus ojos. Eso es imposible. Solo estás tratando de vengarte de mí. Sé que te he lastimado durante años, lo siento, realmente lo siento. Pero si vuelves ahora, lo compensaré. Siempre tuve sentimientos por ti. Me reí. Henry, eres un cobarde. Es tan difícil admitir que te gustaba, que te importaba a alguien como yo. Si me menospreciabas tanto, ¿por qué te quedaste conmigo en primer lugar? No era eso lo que quería decir, dijo, de repente ansioso. Aunque admitas que me amas, no iré contigo, dije en voz baja. Porque el que amo ahora no eres tú. Él levantó la vista, sorprendido, no puedes amarlo. No lo creo, tú mismo lo dijiste, no se compara contigo en muchos aspectos. Respondí, pero él es amable, cariñoso, paciente, y me entiende. Tiene muchas cualidades. Lo más importante, en sus ojos, soy la única que importa. Henry volvió a quedarse en silencio. Pensé que finalmente se iría, pero luego habló con voz baja y vacilante. ¿Y si cambio? Puedo hacerlo, puedo ser ese hombre también.
Solo tendré ojos para ti. Y nunca miraré a otra mujer otra vez. Negué con la cabeza firmemente, mis sentimientos por ti se han desvanecido por completo estos últimos años. Sofía, piensa en Lucas, suplicó Henry, es nuestro hijo. ¿No quieres que tenga una familia completa? Lo traeré de vuelta tan pronto como regrese. Podemos vivir juntos otra vez. Los tres. Al final, su voz tembló, pero yo simplemente solté una risa suave. Así que podría traer a Lucas de vuelta, después de todos estos años. Sabía cuánto anhelaba ver a mi hijo, le rogué incontables veces. Pero se negó cada vez, y ahora de repente habla de reunirse como familia. Era ridículo. Levanté la cabeza, encontrando su mirada con una mirada firme. Desde que nació Lucas, lo has usado para controlarme. Pero ya no más. Él ya no será una herramienta que puedas usar para amenazarme. Porque ahora he aprendido a amarme. A partir de hoy me pondré primero. Nadie volverá a lastimarme. Henry se fue deprisa, claramente conmocionado. Poco después, Julian entró apresurado, me abrazó fuerte. Su respiración rápida y desigual. Me estás lastimando, dije, luchando un poco. Él aflojó su agarre pero no soltó. Lo siento, Sofía. Estaba tan asustado. ¿De qué tienes miedo? ¿De que vuelvas con él? ¿De que me dejes? Le acaricié la cara suavemente y le di una sonrisa dulce. Tonto, soy tu esposa, ¿cómo podría irme con alguien más? Pero no me has dicho que me amas. Puse un dedo sobre sus labios. Claro, ¿qué pasa mañana? ¿Nuestra boda? Dijo rápido. Exacto. ¿No quieres escuchar mi confesión en la ceremonia? Él asintió con entusiasmo. Cierto, casi olvido que todavía necesito repasar el programa de la boda con el anfitrión. Mañana es un día tan importante, todo tiene que salir perfectamente. ¿O no? ¿Y si olvido mis líneas porque estoy demasiado nervioso? Empezó a caminar por la habitación, claramente ansioso. No te retendré, dije con una sonrisa, ve a prepararte, incluso me quedaré despierta toda la noche si es necesario. Él dijo ya apresurándose hacia la puerta, luego de repente se dio la vuelta. Sonriendo brillantemente, Sofía. Espérame para casarme contigo mañana. Capítulo extra desde la perspectiva de Henry. Nunca esperé que Sofía me dejara. Por algo tan pequeño como una taza de café y nunca regresara. Al principio, pensé que solo estaba siendo dramática. Sofía siempre había sido dulce y obediente conmigo. Esa noche, salió del banquete y yo también estaba enojado. Así que para castigarla llevé a Lucas a jugar el domingo y no lo regresé. Pensé que ella volvería pronto. Pero no lo hizo. No ese día, ni siquiera la semana siguiente. Incluso el domingo en que se suponía que vería a Lucas. Se mantuvo alejada. Empecé a molestarme. Cada vez que discutíamos, ella siempre era la que pedía disculpas primero. Solo quería ver cuánto tiempo podía sostener esto. Entonces un día sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Mi mano se movió para contestar de inmediato. Pero, dudé. No quería parecer demasiado ansioso, así que esperé hasta el último segundo para contestar. Quería preguntarle dónde había estado, cómo estaba. Pero lo que salió de mi boca fue: «¿Te diste cuenta de tu error?». Y luego añadí algo cruel, diciéndole que no podría ver a Lucas por 3 meses. No lo decía en serio. Solo quería asustarla un poco, para que no pensara que podría irse tan fácilmente. Otra vez, cuando ella dijo tranquilamente: «Nunca registramos nuestro matrimonio». Las comisuras de mi boca se levantaron ligeramente. Así que esto era para hacerlo oficial. Esperaba esta conversación eventualmente. Todavía me negaba en parte para molestarla. Tal vez me había acostumbrado a que ella siempre cediera. Tal vez pensaba que yo siempre tenía el control. Quería que volviera, pero obstinadamente dije que necesitaba disculparse con Isabella. Luego ella dijo: «Nos estamos separando». Su voz fue fría y clara. Mi mente quedó en blanco. No podía creerlo. Pensé que solo estaba enojada como antes. Amaba a Lucas, ¿cómo podría soportar dejarlo? Pensé que tal vez solo necesitaba tiempo para calmarse. Déjala ir, una vez que se dé cuenta de lo difícil que es la vida afuera. Volverá. Había vivido cómodamente conmigo durante años, seguramente no podría adaptarse a una vida más dura. Pero se quedó lejos por meses. No hubo noticias.
Ni siquiera llamó a Lucas. Ahí fue cuando empezó a aparecer el pánico. Contraté a alguien para rastrearla. Mi asistente finalmente me envió su dirección. Corrí allí arrastrando a Lucas. Sin siquiera mirar el resto del informe. En el momento en que vi que se estaba casando, sentí como un golpe en el estómago. No podía respirar. Miré la pantalla largo tiempo, congelado. ¿Cómo podía casarse con otro? ¿Ya no me quería? ¿No quería a Lucas? El día antes de su boda. Fui a verla. Quise intentarlo una última vez, pero ella me miró con ojos tranquilos y dijo que ya no me amaba. En ese momento, pude ver la verdad. Realmente se había ido. En el día de su boda, estuve lejos observando. Cuando le dieron el micrófono, miró al novio y dijo, «Te amo». Los celos me atravesaron. Nunca me había dicho esas palabras, ni una sola vez. Su sonrisa era radiante. Sus ojos llenos de felicidad. Pero ninguna de esa felicidad venía de mí. Y esa fue la parte más difícil de aceptar. A veces me pregunto cuándo me enamoré verdaderamente de Sofía. Tal vez fue la primera vez que nos conocimos. Y nos sentamos a comer juntos. Ella sonrió tan suavemente, y sus ojos eran claros e inocentes, como un cervatillo. Era hermosa de una manera tan tranquila y delicada que era difícil no sentirse atraído hacia ella. Había algo en ella que te hacía querer abrazarla y no soltarla nunca. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que casarme con Sofía no había sido completamente forzado. Con mi personalidad. Si realmente no quería hacer algo, nadie podía obligarme. En el fondo, ya la había aceptado. Solo que no lo veía claramente en ese momento. Estaba enojado porque mi matrimonio fue arreglado como un trato. Enojado porque me usaban para devolver un favor. Y Sofía, joven e inexperta en el amor. Era demasiado simple, demasiado fácil de engañar. Después de casarnos, me esforcé en ser bueno con ella. Fui atento, considerado, y me aseguré de cuidarla de todas las maneras posibles, y justo como esperaba. Poco después, vi la admiración y el amor crecer en sus ojos. Cuando quedó embarazada, comencé a alejarme de ella, poco a poco creé distancia. Esa fue mi forma de vengarme. Desde niño, nadie se había atrevido a obligarme a hacer algo. Su abuela fue la primera. Y como no podía enfrentarme a ella, lo descargué con Sofía. Después de que nació el bebé, ella mencionó la idea de obtener el certificado de matrimonio de nuevo. Respondí con palabras duras, burlándome de ella y de su abuela. Cuando mi madre se llevó a Lucas, no dije nada en ese momento. Sofía acababa de pasar por un parto difícil, estaba débil y agotada, apenas podía cuidarse a sí misma. Ni hablar de un niño. Luego su abuela falleció, y ella pareció colapsar como una muñeca de papel. Tan delgada, tan frágil. Pensé que darle tiempo para descansar y recuperarse sería lo correcto, pero luego la vi cambiar, se volvió distante, y su mirada ya no se detenía en mí como antes. Eso me asustó, no podía aceptar que dejara de mirarme con amor. Quería agarrar su cara, obligarla a verme de nuevo, así que tomé una decisión terrible. Empecé a usar a Lucas para controlarla, le dije que a menos que me obedeciera, no podría ver a su hijo. Funcionó, ella se calmó otra vez, incluso cuando descubrió que estaba viendo a otra mujer, no dijo nada. Pero aún no estaba satisfecho, ella era como una muñeca sin vida, haciendo lo que yo decía sin resistencia. Su rostro sin mostrar emoción, quería verla reaccionar, sentir algo, cualquier cosa, aunque fuera enojo. Así que la presioné aún más, hice más cosas para provocarla, para romper ese silencio. Nuestro matrimonio se convirtió en un ciclo vicioso, y luego no pude detenerlo. Finalmente me di cuenta de lo equivocado que estaba, me arrepentí de dejar que mi madre se llevara a Lucas. Porque Sofía lo veía tan poco, su vínculo era débil, él no la extrañaba, y eso le dio la fuerza para irse. Si ella hubiera criado a Lucas desde el principio, si hubieran compartido una conexión profunda de madre e hijo, nunca habría tenido el valor de irse, se habría quedado por él, aunque no por mí. También me arrepentí de aquel día, le pedí que hiciera café para Isabella, fue algo tan pequeño. Solo un comentario descuidado y enojado, pero fue la gota que colmó el vaso, se alejó de mí completamente después de eso. Sin dudarlo, sin siquiera mirar atrás, ahora a menudo pienso en todo lo que hice mal. Lamento no haber reconocido mis sentimientos antes, lamento no haberla tratado mejor cuando tuve la oportunidad. ¿Por qué siempre exigí que se disculpara,
Que bajara la cabeza. ¿Por qué seguí presionándola, forzándola una y otra vez? ¿Qué cosas tan tontas he hecho? Soy un hombre y aún así fallé en protegerla, la lastimé una y otra vez. Hasta que ya no pudo soportarlo, al final, estaba llena de desesperación. Creo que pasaré el resto de mi vida atrapado en el arrepentimiento, estos remordimientos me consumirán día y noche. Me dejarán sin dormir y perdido, con un corazón lleno de tristeza, este es mi castigo. Una noche tuve un sueño, en el sueño Sofía y yo estábamos en nuestra boda. Ella llevaba un hermoso vestido blanco, sonriendo suavemente para mí. Tomé su mano y corrimos juntos fuera del escenario. ¿Dónde vamos a sacar el certificado de matrimonio? Le pregunté riendo, esta vez prometí que nunca la soltaría. Gracias por ver la historia de hoy, si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios abajo, así que siéntete libre de compartir tus pensamientos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales, nos vemos en el próximo vídeo.